Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir nuevamente este tiempo y estamos agradecidos por su bondad, su cuidado y su asistencia. Reconocemos siempre que no merecemos ninguno de sus beneficios, pero Él en su bondad, dice su palabra, que nos colma cada día con bendiciones. Así dice el libro de los Salmos, y por eso estamos esta noche reunidos para acá, porque estamos reconociendo que necesitamos su asistencia de manera sobrenatural. Así que vamos a rogarle a través de la oración que nos dirija, que nos asista y que nos acompañe en esta reunión. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, tu fidelidad y tantas cosas buenas con las cuales nos rodeas continuamente. Señor, te bendecimos. No merecemos ninguno de estos privilegios, pero te agradecemos la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, guíanos, danos entendimiento. Tu luz, Señor, alumbre nuestro entendimiento y nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema de reflexión, de meditación para esta reunión de viernes, muy, creo, apropiada para todas las circunstancias que la humanidad está atravesando actualmente. Y es que el verso de Proverbios 18, versículo 14, dice de la siguiente manera: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién soportará el ánimo angustiado? La realidad es que pues yo tengo la oportunidad de trabajar en este tipo de situaciones de salud y he visto y además he experimentado estados de ánimo relacionados a las situaciones de enfermedad. Sin embargo, habiendo experimentado todo esto y habiéndolo visto o viéndolo con mucha frecuencia, me doy cuenta que el mayor problema de todos es el hecho
de que la angustia no necesariamente llega solo por enfermedad, sino llega por múltiples circunstancias que pueden afectar nuestra vida diaria. Y por eso, hermanos, el desánimo o el ánimo angustiado es una condición que puede generar actitudes que pueden tener resultados negativos para nuestra vida. Pero eso dependerá de la manera en la cual nosotros nos enfoquemos y nosotros veamos a nuestro Salvador, a nuestro guardador, a nuestro protector, a nuestro consolador. Es la única manera. Eso indica entonces, hermanos, que la situación del desánimo y de la angustia no es una situación sencilla. Se hace bastante compleja dentro de la mente de las personas y dentro del corazón de las personas. Recuérdense que hay una interrelación en todo esto. Pero los cristianos, o los que nos llamamos cristianos, verdaderamente no estamos libres de estas condiciones. No estamos, pues, como un grupo aparte que no va a experimentar este tipo de situaciones. Cristo mismo, nuestro ejemplo de vida, la meta tras la cual corremos, caminamos, el carácter que queremos que sea formado, el carácter de Él que queremos y anhelamos sea formado en nuestra vida un día. Esperamos no sea lejano, sino sea pronto. Cristo experimentó también angustia, experimentó tristeza, dice la palabra. Cristo es nuestro ejemplo en todo, porque Cristo es realmente nuestro ejemplo en todo. Pudo soportar el ánimo angustiado previo al momento de su arresto y todo lo que vino después hasta la crucifixión. El ánimo angustiado del Señor se puso en evidencia en un lugar que le podríamos llamar el lugar secreto del Señor, el lugar de apartamiento del Señor, un lugar a donde Él solía llegar a orar. Y para lo cual hay una enseñanza también para nosotros de tener lugares específicos, lugares de encuentro con el Señor, horas específicas, pues usted la elige, yo la debo de elegir, lo importante es que las tengamos. Dice que Él pudo soportar el ánimo angustiado en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, cuando se postró y oró. Sometió su voluntad a la voluntad del Padre y eso generó en él el reposo en el corazón que necesitaba en ese momento. Y según lo que leemos en Lucas, a diferencia de lo que dice en el libro de Mateo, y para eso voy a pedirles que tengan a la mano su Biblia y puedan abrirla en el libro de Mateo, en el capítulo número 26, versos 36 al 46. Ustedes lo van a ir visualizando en la pantalla seguramente, pero voy a marcar algunos de esos versos de ese pasaje. Y uno de ellos está en el verso 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. O sea, no era una tristeza transitoria, pasajera, era una tristeza profunda la que estaba ocurriendo. Y le dice, quedaos aquí y velad conmigo. Sin embargo, en ese escenario vemos que seguramente esa tristeza se tuvo que haber transmitido a los discípulos porque estaba hablando el maestro, estaba hablando el líder,
y estaba comunicándoles cuál era el sentimiento que reinaba en ese momento dentro de él. Y por eso es importante que nosotros estemos listos a ver qué fue lo que ocurrió. En el siguiente verso dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, más o menos dice que se apartó como 50 metros y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta es la fórmula precisa, la fórmula exacta, la fórmula que nosotros necesitamos entender esta noche. El sometimiento de su voluntad a la voluntad del Padre. O sea, la situación estaba puesta. Digamos, el proceso estaba definido, el proceso por el cual tenía que pasar. Y él lo sabía y en ese momento lo declara, pero a la vez somete su voluntad a la voluntad del Padre. Y eso es lo que hace que verdaderamente él pueda salir adelante, porque la asistencia de parte de Dios no se hizo esperar. La asistencia de parte del Padre no se hizo esperar. En ese mismo pasaje que estamos revisando, en el verso 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Finalmente, el Señor regresa, se da cuenta que están dormidos y les dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cuando revisamos el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 22, versos 39 en adelante, nos damos cuenta de que existe una variante. Y cuenta ustedes, vean el verso número 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. O sea que un segundo elemento importante en este tipo de situaciones, cuando la angustia nos ataca y nos invade, es tener una manera de vida, una forma de vida. Y esa forma de vida se va cultivando día a día a través de la relación personal que nosotros necesitamos tener con el Señor, a través de la oración y de reconocer que su voluntad está por encima de la nuestra y que lo que necesitamos hacer es someter nuestra voluntad a su voluntad. Así que en el verso 44, en el verso 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que luego de esto se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este es un detalle que no tiene el Evangelio de Mateo en esta forma como lo estamos revisando, pero nos pone en evidencia, hermanos, el acompañamiento. El acompañamiento. Una de las promesas de Cristo realmente para sus discípulos y para todos nosotros fue, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, sino enviaré un consolador, otro consolador, dice la Escritura, enviaré otro consolador, que ese otro consolador va a cumplir una misión muy importante, recordarles todas las cosas que yo os he dicho. Ese fue el mensaje. Y prácticamente eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta reflexión, pero vemos la asistencia sobrenatural de parte de Dios. Vemos que llega un ángel, dice, para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Es decir, no abandonó, sino que, vean ustedes, angustia es una condición, pero agonía es algo mucho más intenso. Es una condición digamos que de duplicación. No es así literalmente, pero la
angustia se había duplicado, cuadruplicado, no sé a qué grado exponencial había llegado a la vida del Señor o a la experiencia del Señor, y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que la situación no era sencilla, era una situación, estaba cargando con todo el peso del pecado y sabía lo que venía, y por eso es que la condición se hacía mucho más difícil. Pero me llama la atención lo que el siguiente versículo dice. El verso número 45 dice: cuando se levantó de la oración. Quiero destacar otro punto importante acá, hermanos. Muchas veces necesitamos postrarnos delante del Señor. No quedarnos sentados necesariamente o de pie, sino que en una condición de reconocimiento de nuestra necesidad. Realmente, si los necesitados somos nosotros, No sé a veces cómo podemos tener una actitud diferente para hablar con el Señor, para reconocer su grandeza, su soberanía y todas las cosas con las cuales el Señor realmente nos bendice, y Él se merece toda nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Pero vayamos de nuevo al verso 45, dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. O sea, ellos sí no pudieron soportar la situación. No pudieron soportarlo, y eso que lo estaban viendo de lejos. Ni siquiera se imaginaban la magnitud de lo que venía. No se imaginaron seguramente la magnitud de las condiciones que vendrían. A tal punto que cuando nosotros revisamos los evangelios, nos damos cuenta que el Señor prácticamente se quedó solo, porque dice que todos los discípulos lo abandonaron. Todos. No fue solo uno, todos lo abandonaron. Y el Señor les pregunta en el siguiente versículo y les dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Y es que también pensamos, hermanos, que la tentación es nada más todo lo provocativo en otros aspectos de nuestra vida, cuestiones que por supuesto no estoy diciendo que no lo sean, pero este tipo de condiciones de angustia, de tristeza, de desánimo, son también una tentación para nosotros. Son una tentación de caer en ese juego que Satanás pone a nuestra vida y que puede hacernos abandonar. Entonces, el desánimo es un estado que afecta la condición de nuestra alma. Cristo mismo lo experimentó y Cristo mismo lo dijo. Allí están los sentimientos en el alma. Muchas de estas respuestas del alma tienen dos características. Son el resultado de una condición externa y de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, y eso nos genera angustia, nos genera preocupación, temor, tristeza. El peligro es que pueden tratar de controlar nuestro espíritu, y es ahí donde nosotros debemos de reaccionar considerando los fundamentos que han sido establecidos en nuestro corazón de parte de Dios. Porque el Señor pudo avanzar en esa situación de tanta dificultad. Él lo venía diciendo desde mucho antes. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Hermanos, cuando revisamos el libro de Proverbios, encontramos que Cristo siempre, como hijo, siempre sometido a la voluntad de su Padre. Siempre sometido a la voluntad de su Padre. Lo cual generaba contentamiento en el corazón del Padre. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer también. Porque nuestra vida muchas veces está plagada de desagrados al Señor. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que
ser honestos con nosotros mismos y saber que ofendemos al Señor de muchas maneras, pero que el anhelo profundo de nuestro corazón es agradarle. Pero debemos de avanzar y crecer en ese proyecto. Varios de los líderes que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, Moisés, David, Elías, Timoteo, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, tuvieron momentos de desánimo también, de desesperanza. Podríamos llamarle a esos momentos que ellos tuvieron. Pensaron que tal vez el Señor se había olvidado de lo que en algún momento habrían o pensaron haber recibido de parte del Señor o de parte de Dios. Veámoslo rápidamente en la experiencia de Elías, por ejemplo. Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo número 19, en el segmento del verso 10, del 10 al 14, 2 veces se repiten unas palabras que Elías dijo. Y esas palabras son realmente: solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Ustedes pueden leer ahí y en ese pasaje, pero ahorita estamos enfocados en el verso número 10. Y dice: él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Era real, era verdadero. Eso en el verso 14 se repite de nuevo. Usted lo puede buscar ahí, lo puede revisar. Ahora, Juan el Bautista, de quien Cristo se expresó como alguien que no tenía comparación en relación en su ministerio, que no se había levantado alguien como él. Además, fue el pregonero, Juan el Bautista fue el pregonero del ministerio mismo de Cristo, anunciando que Cristo estaba ya allí. Ahora, Juan el Bautista también tuvo una condición de desánimo y una condición de duda, de pensar que posiblemente no se iba a cumplir lo que él esperaba, digamos que el mensaje que él había estado transmitiendo posiblemente ni siquiera lo iba a ver. Pero esto lo podemos revisar en el Evangelio de Lucas, capítulo número 7, verso 19, y dice: y los envió a Jesús. ¿A quiénes envió? Envió a sus seguidores, a sus discípulos, para que le preguntaran: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Se encuentra? La angustia, la espera, genera precisamente eso: desesperación. Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versos del 6 al 8, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Estaba pasando un momento de crisis, seguramente estaba pasando un momento de crisis Timoteo, y Pablo le aconseja ir al sitio correcto. ¿Cómo podía avivar el fuego que estaba en él? Yendo precisamente a reencontrarse en la comunión con el Señor. Porque en el siguiente verso le dice: porque Dios nos ha dado un espíritu de temor y de timidez,
sino de poder, de amor y de autodisciplina. La versión del 60 dice, sino un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. David, en el Salmo 13, versículo 1, angustiado, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel. El que derribó a Goliat. Entra la angustia en su corazón. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Miren ustedes, ¿cómo es esto? Realmente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces en la espera, en la desesperación, surgen preguntas de nuestro corazón que posiblemente lo que hacen es poner en evidencia nuestra necesidad mayor de conocer y de relacionarnos con el Señor. Afortunadamente, en el versículo 6, este capítulo tiene 6 versículos, la condición cambia. Porque de estar dudando, de dudar de la presencia de Dios en su vida, al final se da cuenta que las cosas son diferentes y por eso en el verso 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. A todo esto, lo que esta reflexión a lo que nos lleva es a reconocer que la presencia de Dios está allí. Que nosotros la descuidemos es una cosa diferente. Y si nosotros la descuidamos es esencialmente porque nuestra relación con el Señor no está bien, seguramente, o está debilitada y necesita fortalecerse, necesita nutrirse de tal manera de que esa palabra venga a nuestra mente, a nuestro corazón, en el momento justo de esas necesidades que no son aisladas, son necesidades continuas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Para ir descendiendo, quisiera que fuéramos al capítulo número 24 de Lucas, que es una narración de lo que ocurrió en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Y es que es diferente la narración que hay en Lucas a los otros evangelios. Pero en esta, algo, digamos, de lo que me llama la atención de todo esto es la actitud de algunas mujeres, ¿verdad? La actitud de algunas mujeres que estaban pendientes, estaban siguiendo los eventos tal y como el Señor los había dicho. Sin embargo, había tristeza en su corazón. Había tristeza en su corazón. Veamos algo al respecto de la tristeza. En el camino a Emaús, siguiendo la lectura del mismo capítulo 24, en el segmento del verso 13 al 35, encontramos el verso 17. Y el verso 17 nos habla de algo que es muy importante. El verso 17 dice que el Señor se les acercó y empezó a caminar con ellos, con Cleofas y otro más. No sabemos quién es, no se dice quién era. Dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La versión amplificada dice, estaban velados a propósito, para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Y por qué estás tristes? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Esta es la segunda pregunta. Y es algo que muchas veces es una plática que seguramente en algunas ocasiones en nuestra vida posiblemente nos ocurre lo mismo. A veces vamos hablando de muchas cosas con alguien más, no sé, usted sabrá. Pero lo importante es
que hay tristeza en nuestro corazón. Hermanos, el desánimo tiene alta contagiosidad. Diríamos, tiene una capacidad de difundirse de una manera tremenda. Sin embargo, nosotros tenemos la asistencia de Dios para enfrentar estas situaciones que seguro han llegado a nuestra vida, están llegando y llegarán si es que no han llegado aún. Pero el recurso para vencerla está a nuestra disposición total. El recurso para vencer esas condiciones de tristeza, de desánimo, de angustia, el recurso o los recursos, mejor dicho, están en un sitio, su palabra. Su palabra que puede ser la palabra escrita, puede ser la palabra audible de Dios en nuestra vida, puede ser la palabra que llegue a través del consejo de uno de nuestros líderes, puede ser la palabra que llegue a través de la adoración, en cánticos y diferentes maneras que podemos hacerlo. Realmente, hermanos, nosotros necesitamos poco para ser felices. Si tú mides la felicidad o la ausencia de angustia por cosas, estás totalmente desenfocado, estás totalmente perdido. En fin, y estás perdido porque quieres, porque la herramienta la tienes a la mano. El Salmo 119, 92 dice, aquí viene la primera herramienta, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esa es la traducción del lenguaje actual. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. ¿Se dan cuenta? Angustia, tristeza. Solución, su palabra en nuestra vida, morando. El 94 de los Salmos, verso 19, dice, en la multitud de mis pensamientos, otra versión dice, en la confusión de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi vida, alegraban mi corazón, dice una versión. Salmo 94, versículo 19, es fundamental en nuestra vida. Realmente ha sido fundamental en nuestra vida. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se dan cuenta? La presencia de su palabra. ¿Cuánto tenemos en su palabra? Tú tienes un tesoro, tú tienes un botín, tienes todo, todo. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Me gozo, otra versión, sobre tu dicho, como el que haya muchos despojos. En tu palabra me regocijo, como quien descubre un gran tesoro. Otra versión, me alegro en tu palabra, como alguien que descubre un gran tesoro. El Salmo mismo 119, versículo 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Hermanos, la esperanza en el Señor no avergüenza. El 27 de los Salmos es un capítulo que nosotros leemos, cantamos, y a veces no lo meditamos con suficiente seriedad, pero habla al respecto de que hubiera yo desmayado si no hubiera de creer que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En fin, el mensaje final es, en estas situaciones de dificultad, de angustia y de tristeza, animados. Tenemos que estar animados, tenemos que estar fortalecidos, agradecidos, contentos, con esperanza,
seguros de que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Si su palabra mora en nuestro corazón, el verso 16 del capítulo 40 de los Salmos se hará realidad en nuestra vida. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Todos los que te buscan, que seamos contados dentro de los que le buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, el reconocimiento para él. El capítulo número 42 de los Salmos, verso número 8. De día mandará Jehová su misericordia y de noche estará su cántico conmigo. No te va a abandonar. No te va a abandonar. Pero tú y yo necesitamos varias cosas. 3, digamos, las más relevantes. Estar en comunión con el Señor constante. Someter nuestra voluntad a Él. Y que su palabra, como dice el libro de Colosenses, capítulo 3 y verso 16, more abundantemente en vuestros corazones. Es su palabra, hermanos, es la herramienta básica para que podamos soportar esas situaciones de dificultad. Y quiero finalizar con un verso que está en el capítulo número 26 y verso número 3 de Isaías, capítulo número 26 y verso 3 de Isaías. Tú guardarás en completa paz. En la angustia, hermanos, su paz. Él es la personificación de la paz. En la angustia, su paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero quiero leerles la versión de la Biblia amplificada, que dice, tú guardarás, vean la diferencia, tú guardarás y mantendrás en perfecta y constante paz, a aquel cuya mente, y entre paréntesis pone, tanto su inclinación como su carácter, permanecen en ti, porque Él se compromete a someterse a ti y esperar confiadamente en ti. Amén. Que Dios nos dé la habilidad para desarrollar y utilizar todas esas herramientas que ha puesto a nuestra disposición para poder soportar esas situaciones que no son raras, que no son infrecuentes, sino que al contrario, todos los días están llegando a nuestra vida, pero que tenemos los recursos suficientes en Dios para avanzar y para progresar en esta caminata en la que hemos sido puestos. Que Dios les bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.